la primera parte, ¿ya? ¿Qué cosa nos dice acá? Tenemos la ciencia geográfica. ¿Qué cosa significa la ciencia geográfica? De acuerdo a lo que vamos a ver la información. Ahora vamos a ver aquí un colorcito para poder hacer el resaltado. Ya, el grosor. Ahí puede ser. Ya. Ya. Tenemos acá en la primera parte desde el punto de vista etimológico. ¿Qué cosa significa ciencia geográfica? Nos dice que geo es tierra, grafos es descripción. Geo, tierra, grafos, descripción. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Todo eso en referencia a lo que significa la ciencia geográfica. Correcto. Ahora, en definición, nos dicen, ¿qué cosa nos dice? Ahí lo vamos a ir analizando también, parte por parte. Ya, puedes observar la pantalla, puedes mirar, digamos, tu libro, ya. La ciencia social que localiza, describe, explica y compara los hechos y fenómenos geográficos. Ahí está, ¿no? Los fenómenos geográficos. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora también, este detalle lo vamos a analizar, digamos, con cautela cada uno de los puntos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Describe, ¿no? Compara. ¿Qué cosa compara? Hechos, fenómenos, pero todo en base a la geografía. Perfecto. En cuanto a los aportes, dice, tenemos en el campo educativo, integra al estudiante, ¿no? Este principal aporte, ¿no? Integra a los estudiantes en su medio. ¿Qué cosa quiere decir? Que a todos los estudiantes, pues, va de alguna forma, dar a conocer su medio o su entorno donde ellos viven, donde ellos habitan. Y eso le va a permitir conocer. A través de la geografía yo puedo ubicarme, me encuentro en tal lugar, el lugar está formado por tal cosa, yo voy a tener la capacidad de poder ubicarme geográficamente en un punto determinado donde me encuentro, ¿no? Eso es este primer punto. En el aspecto político, dice que el Estado organiza estratégicamente sus recursos. Por supuesto que sí. Cada estado tiene pues un conjunto de recursos y su misión es redistribuir esos recursos de forma equitativa a toda la población, porque hay que recordar que no todos los lugares tienen los mismos recursos, no tienen las mismas oportunidades. Hay lugares que, por ejemplo, tienen minería, otro lugar no tiene minería, hay lugares que tienen agricultura, otros no lo tienen, entonces no todos los sectores de un estado, digamos, el territorio de un país eh, funciona igual. Entonces el estado tiene que hacer una buena organización para, de alguna forma, distribuir todos los recursos minerales, naturales, lo que tenga, ¿no? Ahora, en el campo económico, permite, dice, planificar las actividades económicas, claro,
Si yo como empresa quiero invertir, voy a planificar si en este punto funciona o no funciona. ¿Ya? A ver, un segundito. Entonces, aquí tenemos en la parte turística también, mira, es importante porque en el aspecto turístico, por ejemplo, acá en el Perú, vivimos bastante de la parte turística. Por la cultura que tenemos, vienen muchos visitantes a conocer, digamos, nuestra cultura. Entonces tenemos mucho turismo, información de paisajes, de cultura, todo eso, ¿no? En el aspecto militar, da a conocer el territorio, ofrece ventajas, ¿no? Por ejemplo, todo, todo país tiene pues su sector defensa, ¿no? La parte militar, ellos se encargan de velar y controlar que todo esté en orden, el aspecto, brindar la seguridad y la protección al Estado, ¿no? A todo el ambiente territorial. Eso es la misión, digamos, de todos los eh, militares en este aspecto. Ya, ahora, también, continuando pues con nuestro análisis, tenemos acá la evolución de la geografía. ¿A qué se refiere la evolución de la geografía? Tenemos acá, por ejemplo, en la edad antigua nos indica que es descriptiva. Antes no había pues la tecnología que hoy en día hay. Si yo, por ejemplo, iba a un lugar determinado, ¿qué tenía que hacer? Simplemente anotar, describir todo lo que observaba, porque esa es la única forma de registrar como evidencia. No es como hoy en día que yo agarro una cámara, agarro, filmo, grabo, ya tengo evidencia, no tengo que escribir, no muestro ahí en vivo y directo, transmito si es posible, pero antes no, yo iba explorando territorios desconocidos, la única forma tenía que dibujar, tenía que graficar lo que yo veía, hacer, digamos, las coordenadas, todo hacia mano, por eso le llama descriptiva, ¿ya? Y acá tenemos pues los griegos, los cretenses como los representantes, ¿no? Y acá tenemos a Homero, Heródoto, ya, Heródoto, Heródoto, ¿no? Tales de Mileto, ya. Tenemos a Eratóstenes, representantes de la geografía, de la ciencia geográfica, ¿correcto? Y luego tenemos acá en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media. Ahí tenemos, por ejemplo, que dice que la geografía era cristiana. ¿Por qué era cristiana? Porque en la Edad Media empieza a resurgir el cristianismo. Entonces, quiere decir que los cristianos, ya, los cristianos eran pues quienes buscaban las evidencias, hacían relatos, dibujaban mapas para ubicar, digamos, geográficamente dónde se encontraban. Correcto. A ver. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los cristianos, ahí vamos a entender, básicamente basándonos en la época de Roma, ¿no? Cuando ya muere el Imperio Romano, la época de Jesús, los apóstoles, ellos tienen una misión de expandir el cristianismo. Ahí también viene el tema de la expansión del cristianismo. Expansión del cristianismo. Los apóstoles, todos los descendientes, empiezan a esparcir la palabra de Jesús y ellos viajan a diferentes lugares del continente, de Europa, de diferentes partes, y en sus viajes van relatando todo lo que ellos conocían, haciendo mapas, esquemas. Entonces, la geografía también en base al cristianismo se va conociendo. Ahí, por ejemplo, tenemos a Mashuri de Gamba, Bagdad, Mohammed Ali, ¿no? Eric Rudin, el Rojo, Marco Polo. Eso está ligado al cristianismo, ¿ves? Perfecto. Claro que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de cristianismo también vamos a hablar que eh, la exploración y conquista de las nuevas tierras de América
lo han hecho, digamos, a través de la iglesia. Claro que sí, ¿ya? Y la edad contemporánea es ya basado en la época científica. Ah, o sea que el conocimiento de la geografía ha ido evolucionando en el tiempo, en diferentes factores, formas y manera de interpretar y entender el mundo geográfico. Correcto, porque pasamos, cuando era descriptiva, luego la época y la etapa del cristianismo, y luego vamos a entender ahora el tema contemporánea ya cuando es el tema científico, ¿no? Ahí interviene la ciencia. Acá tenemos representantes muy importantes como Alexander von Humboldt, Carl von Ritter, Eliseo Reclus, Ratzel Vidal de la Bleiche. Ellos son científicos, máximos exponentes y representantes de la geografía, que gracias a esos aportes científicos, nosotros hemos podido o podemos entender mejor el tema de la ciencia geográfica. Por supuesto que acá, digamos, este es el punto uno, punto dos, y en el punto tres vamos a poder comprender mucho mejor el tema geográfico, con más eh, precisión. Los mapas van a ser establecidos y las coordenadas con mucho más exactitud, que posiblemente acá en el punto uno, en el punto dos, no se haya podido de repente hacer igual por el tema de no había mucha presencia tecnológica. La ciencia todavía no avanzaba mucho, pero acá sí. De todo esto, vamos a poder resumir cuál es su importancia de la ciencia geográfica. La ciencia geográfica dice, nos permite organizar y planificar el espacio terrestre. Por supuesto que sí. Utiliza los recursos naturales científicamente. Claro que sí. Da fundamento a la distribución del espacio urbanístico. Por supuesto que sí. Por ejemplo, ahí, si nosotros nos basamos a lo que dice la geografía y conocemos la geografía, un simple ejemplo, para construir una casa no se debe construir en cualquier lugar. Primero nos recomienda la ciencia que debemos hacer un estudio estudio de suelo para ver si ese lugar donde voy a construir mi casa tiene las condiciones adecuadas o resiste. No va a ser que no tiene una buena estructura, por más que yo construya, se va a caer. Entonces es importante la geografía, claro que sí, para conocer dónde puedo construir mi casa y dónde no puedo construir. Dónde puedo construir un camino, una carretera, un puente, dónde puedo fundar una población para que se asiente una nueva civilización. Todo depende del conocimiento que podamos tener de la geografía. Muy importante, entonces, ¿no?